Queremos que nos presente su ONG. Nous voulons que vous nous présentiez votre ONG. Notre ONG est une ONG panafricaine Nuestra ONG es una ONG panafricana qui observe beaucoup dans les élections, que observa las elecciones surtout en Afrique ici. y sobre todo aquí en África. Donc nous sommes à Malabo depuis le 20 avril Estamos en Malabo desde el día 20 de abril 2016 pour l'élection présidentielle qui s'est déroulée le dimanche para 24 avril 2016. la observación de las elecciones presidenciales que se han desarrollado el 24 de los Corrientes. Bien, pues nos va a decir ahora cómo ha visto el proceso en general, ¿no? Sí. Et comment vous avez trouvé le processus Le électoral? processus s'est bien déroulé. Nous avons visité plusieurs bureaux de vote. El proceso se ha desarrollado bien, hemos visitado varias mesas electorales. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure, à 8h et fermé à 18h. Se abrieron a la hora indicada y se cerraron igualmente a la hora indicada. Et vraiment, les Équato-Guinéens sont sortis massivement pour Y l'élection. los ecuatorianos han participado masivamente para votar. Les bureaux de vote, les urnes étaient transparents. Las urnas eran transparentes Il y avait vraiment la sécurité dans tous les bureaux de vote que nous avons y visités. había seguridad en las mesas electorales que habíamos visitado. Donc, la mission a constaté que l'élection s'est bien déroulée. Y la misión, como nota, considera que las elecciones se han desarrollado muy bien, Ça a été transparent, démocratique. transparentes, democráticas. ¿Y cómo puede calificar, digamos, a los habitantes de Guinea Ecuatorial, digamos así, de forma lejana, viendo el comportamiento, a pesar de que lleva poco tiempo en nuestro país? ¿Cómo califica este comportamiento de los ciudadanos, sobre todo de las grandes capitales como Malabo? Bon, quelle est la note que vous pouvez accorder aux citoyens équato-guinéens, si bien que vous êtes un étranger, vous n'avez pas mis longtemps ici, mais vu le comportement qu'ils sont affichés, qu'en dites-vous d'eux? Non, nous, tout ce qu'on peut dire aux Équato-Guinéens, c'est Lo que d'être podemos c'est d'être serein decir a los ecuatorianos es que sean quietos et de reconnaître les résultats. y que reconozcan los resultados. Parce que depuis que nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait l'intoxication de la presse occidentale, Desde que hemos llegado hemos visto la intoxicación de la prensa occidental, telle que RFI, como RFI, Euronews et France 24. y Francia 24. Donc tout ce que nous disons aux Équato-Guinéens, c'est d'être serein et de reconnaître les résultats. Lo Sinon, que- les élections se sont bien déroulées. Lo que podemos dar como recomendación es que los ecuatorianos reconozcan el resultado y que las elecciones se han desarrollado muy bien. ¿Tiene constancia de que alguno de esos medios de información internacionales se haya puesto en contacto tanto con su misión como cualquiera de las misiones que han venido en calidad de observadores? Avez-vous l'information si ces presses occidentales ou occidentaux auraient été en contact avec votre mission Bien sûr. ou d'autres missions qui ont été déployées en Guinée équatoriale? Bien sûr, même moi qui suis à Sui, ils m'ont contacté plusieurs fois d'intervenir, Sí, me han contactado muchas veces de dire que les élections ne se sont pas bien déroulées. J'ai para dit que non. yo dé el informe de que las elecciones no se han desarrollado bien y les he dicho que no. C'était des élections crédibles. Nous avons, Son fait le tour, elecciones creíbles. nous avons fait le tour de tous les bureaux de vote. Hemos visitado todas las mesas electorales Le dépouillement s'est fait devant les candidats. y des- se ha des abierto las représentants des urnas candidats para qui étaient dans les bureaux de vote. para el escrutinio ante todo el mundo. Et les PV ont été remis aux représentants des candidats. Y el acta ha sido firmado por los representantes de cada candidato. O sea, que les llamaban para Sí, lo directamente decirles qué es lo que Aquí. tenían que responder. Sí, creo que hasta el que Interesante. estaba aquí ayer tiene un documento que le han enviado de Estados Unidos, de Francia, pidiéndole que su organismo o su asociación Diga que no reconozca las elecciones, diga que las elecciones han sido mal. Entonces, con el testimonio, con su testimonio, porque saben que ha estado aquí, se va a respaldar lo que van a decir desde allí.
Y él dice, pero yo que estoy sobre el terreno, hay que creer en la información que os doy, pero que alguien desde Washington o desde París o Madrid dice que esto ha ocurrido mientras que la persona no ha estado sobre el terreno. Y preguntarle sobre el terreno, ¿han coincidido con observadores internacionales? Est-ce que vous vous êtes rencontré avec d'autres observateurs internationaux? On s'est rencontré avec plusieurs observateurs internationaux tels que la CAC, l'Union africaine qui était dirigée par l'ancien président Yahi Boni, de l'IPAE et même des observateurs nationaux. Se han encontrado con observadores de la Unión Africana, observadores de la CAC, los observadores de la Unión Africana representados por el antiguo presidente de Benín, Tomás Boni Yahi, y también con los observadores nacionales. Sí, que los ha habido bastantes de ONGs, instituciones, siempre hay observadores nacionales. La Cruz Roja también. Bueno, esta vez no nos han puesto como observadores. Pero claro, a mí mi curiosidad de todo esto es, había, por ejemplo, recordamos que, por ejemplo, la embajadora de los Estados Unidos pidió explícitamente formar parte de los observadores, ¿no? Sí. Yo no sé si al final, en el último momento, ha llevado a cabo esta función o no, si la ha realizado. Bueno, en la reunión que tuvieron los embajadores con el presidente de la Junta Electoral Nacional, se les pidió desempeñar el papel de observadores. Ha hecho su trabajo, pero yo pienso que el informe de los embajadores se enviarán a sus países respectivos. Claro, porque la curiosidad ahora mismo sería saber qué es lo que ocurre entre digamos, los comunicados o las órdenes que le llegan de sus respectivas embajadas o de sus respectivos ministerios de Asuntos Exteriores de sus países con lo que ellos han podido observar realmente, si coincide o no coincide. Bueno, lo que aquí no podré saber claro si es que estas órdenes salen o emanan de los ministerios de Asuntos Exteriores o de otras fuerzas. O son lobbies. Son lobbies, sí. Que molestan, ¿no? Sí, pero bueno, en cualquier caso, de sus países de origen. Sí, de sus países de origen, yo creo que esperan obtener información de sus representantes sobre el terreno, que no les van a mandatar algo que, pues... Pues en cualquier caso también sería curioso ver cuál es la impresión de los observadores que no africanos, digamos, que han estado in situ, con lo que han observado, con incluso los medios de comunicación de sus países. Que no están aquí. Que no están aquí. Pero dan información. Que la manera, digo yo, que la mejor manera de informarse sería o bien con los observadores internacionales, ya sean los africanos, los nacionales, como incluso con los de sus países que han estado en el terreno, ¿no? Esa sería la mejor manera. Porque solo hemos acreditado como prensa europea a TV5 Monde, a Agence Française de Presse, solicitó, pero no llegó, y habíamos mandado todo lo que querían para llegar, no llegó. Y hay otros dos medios ahí, una agencia con sede en Addis Abeba, otra agencia con sede en Zimbabue, la gente de Al Jazeera, que tampoco son europeos, es Oriente Medio. Muy pocas prensas europeas, pero que France 24 no ha estado, pero que hay que escucharle, dar la información de cosas, pero que no tienen nada que ver con lo que ocurre aquí. Pero hablan de las elecciones. Solo por informar. Solo para hablar de Guinea. Es una vergüenza para esos medios, ¿no? Además, se están desprestigiando a ellos mismos. ¿Cómo es que un medio, que se supone un medio de prestigio internacional, da información sobre un evento, un proceso que no ha vivido? Hay que estar en el lugar para mejor gestionar. Información subjetiva. Información subjetiva, y eso profesionalmente no es admisible. No es admisible. No es error para ellos, como es prensa europea, pero en periodismo, como tiene la regla general del periodismo, no es admitible. Me imagino, yo tampoco sé, pero tanto en la doctrina como en las normas no es muy admisible. Pero lo que sí que es cierto, vamos a ver, tú puedes informar sobre algún evento en que no hayas participado, basándote en las fuentes que sí que han estado, pero sí que es cierto que cuando tú no has estado,
lo mejor es hacerte eco de diferentes fuentes Diferentes y de fuentes, diferentes sí, puntos de diferentes vista. fuentes. No Antena solamente 5. de una Cogiendo diferentes fuentes Antena 5 fue que han prudente. estado... Fue Antena 5, prudente. ¿te refieres a Telecinco? Telecinco, Antena 5, Antena 3, ¿no? Antena 3, sí. Y Telecinco Sí. de Madrid fueron prudentes en los reportajes que hicieron. Escuché un reportaje que hacían que no, según informa la oposición. Pero por lo menos ya sabemos quién Sí, les ha informado. sí, según informa la oposición, lo que indica que ellos tampoco dejaron la noticia al 100% con toda la seguridad de que lo que se les decía era cierto, porque informan la oposición. Pero cuando RFI, France 24 hizo sus reportajes que he visto, es que están totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Hemos acreditado cerca de 80 periodistas y muy pocos son muy pocos europeos. Sí. Yo le quería preguntar cómo ha visto nuestra ciudad, aparte del momento, ¿no? Que es lo más importante que se le trae aquí, pero si de lejos ya tenía noticia de Guinea, si lo conocía, y cómo ha visto este gran desarrollo, las infraestructuras, todo lo que hay en el país, cómo lo ha disfrutado. Peut-on savoir quel a été votre point de vue par rapport à notre ville, ces mouvements, bien sûr que vous êtes venu à un moment où on organise des élections, mais qu'en dites-vous des infrastructures, du développement qui se voit à ce niveau? Vraiment, sans vous mentir, j'ai fait beaucoup de pays en Afrique. Sin ánimos de mentir, he viajado a muchos países de África. Mais vraiment, Malabo est une belle ville. Malabo es una ciudad muy bella, Grandes infrastructures. con grandes infraestructuras. Une ville comme Malabo en Afrique, à part Abidjan, je n'ai pas encore vu. Una ciudad como Malabo en África, si no es Abidjan, no he visto otra. C'est une belle ville. Es vraiment, una ciudad avec beaucoup bella. d'infrastructures, beaucoup de routes. Muchas bien calles faites, et une ville très propre. y una ciudad muy limpia. ¿Y su misión ha tenido ocasión de distribuirse durante las elecciones por varias Votre localidades? mission ¿O a pu solamente avoir Malabo? des représentants dans d'autres villes, Oui, pas bien sûr, Malabo. comme à Bata, ils sont allés à Bata, à Bébéine, à truc comme à Mangomo. Ok, han estado, bueno, ya he dicho, Et ¿no? c'était le même constant. Là-bas aussi, les Eh, électeurs sont beaucoup y sortis, todos ils ont bien coinciden voté. en los informes, todos coinciden en los informes que han dado todos nuestros representantes en aquellas provincias. Bien, tenemos siempre como ese problema, ¿no?, de que no se informa bien sobre las cosas que pasan en África. Nous avons le problème que l'on n'informe pas très bien tout ce qui se passe en Afrique. Y dentro de ese problema están los mismos africanos, ¿no? Que- Mais on trouve que les propres Africains sont dans ces problèmes. Oui, ces Africains qui informent mal la population, c'est parce qu'ils sont intoxiqués par les Blancs, par les Européens. Los africanos que informan mal sobre la situación de África es porque están intoxicados por los blancos, por el occidente. Par exemple, nous, les observateurs qui sont arrivés depuis Nosotros que hemos llegado aquí desde hace mucho, 4 jours avant l'élection, c'est-à-dire 4 días antes de las le 20 elecciones, avril, el 20 de abril, ils ont commencé à nous envoyer des emails comenzaron a enviarnos correos de ne pas reconnaître les élections. On dit, non, c'est pas comme ça. diciéndonos no reconocer las elecciones. Antes de la celebración de las Antes de la elecciones. celebración de la- On Avant- sera sur le terrain le 24 avril. Tout ce qu'on va Vamos, voir, vamos c'est a ce estar qu'on va sobre el voir dans terreno el notre 24 de abril y lo que vamos a ver es lo que vamos a informar. Muy 3 avant des élections. Oui, 4 jours avant Est-ce les que- élections, c'est-à-dire le 20 avril, ils ont commencé à nous envoyer des emails de ne pas reconnaître les résultats. Vale. Et nous, on était sur le terrain, on a vu que c'était des élections crédibles. Moi, par exemple, le bureau de vote que j'ai fermé, le bureau de vote numéro 25, il y avait 75 votants. Pardon, 75 inscrits. Et le PDG a eu 60 voix. Il y a eu 65 inscrits, 65 votants. Le PDG a eu 60. En la mesa que yo asistí cuando se cerraba para contar el escrutinio, tuvo 65 inscritos. El PDG ganó 60 de entre los 65.
era la mesa electoral número 25. 25. Tiene datos Quand fiables. le déploiement s'est fait devant les représentants des Y ahí candidats. mismo el recuento se hacía en presencia de todos, los representantes de los candidatos, los observadores y todo el mundo. Après, on a remis les PV à tous les représentants. Y luego se ha dado el acta a todo el mundo para firmar. Y todos han firmado. Donc vraiment, c'était des élections crédibles. Lo que et indica que transparentes, son et elecciones, han sido démocratiques aussi. elecciones creíbles, transparentes y Et democráticas. démocratiques. Bien. Y ante este panorama triste, ¿no? De Dans ce panorama triste, de esa gente, de ces 4 gens, días antes ya empiezan a decir 4 jours avant, que ils no se commençaient reconozcan déjà à las vous elecciones. demander à ne pas reconnaître des élections. ¿Qué piensan que Qu'en qué pensez estrategias piensan vous? que deberían tomar Quelle stratégie nous los devions africanos, adopter ou doivent las adopter des instituciones Africains africanas? pour organiser Como la leurs Unión élections Africana, ou Je crois l'Union que africaine? Ce qu'on doit maintenant adopter, c'est de financer nos propres élections, de ne pas compter sur l'Occident. Comme Yo- ce que la Guinée équatoriale a fait. Ils ont organisé ces élections avec leurs propres moyens. Yo creo que lo que debemos hacer es organizar nuestras propias elecciones y no contar con el Occidente. Guinea Ecuatorial esta vez ha organizado y financiado sus elecciones, lo que no ocurre. Il ne faut pas toujours tendre la main au blanc, venir nous aider à organiser nos élections, venir nous aider à financer Para nos no élections. pedir siempre a los blancos venir a ayudarnos a financiar las elecciones, ayudarnos a organizar las elecciones. Donc je veux que tous les Africains prennent l'exemple sur la Guinée équatoriale. Quiero que Financer todos los eux-mêmes leurs propres africanos élections. tomen el ejemplo de Guinea Ecuatorial para financiar sus propias elecciones. Es un buen mensaje. ¿Eh? Sí. Y ante esa situación en la que fácilmente se ve que a lo mejor hay fuerzas, porque ya no sé ni cómo llamarlas, ¿no? ¿Qué piensa, digamos, de la sociedad civil africana? Ustedes que forman parte de ONGs que tienen este arraigo, ¿creen que también pueden participar a esta lucha de hacer creíble todo cuanto ellos quieren decir que es malo, y en qué medida pueden unirse todas esas organizaciones africanas, ONGs de la sociedad civil, para hacer frente a estas fuerzas, digamos, lobbies o lo que sea, que quieren... Vous croyez que les ONG africains, les sociétés civiles peuvent faire quelque chose pour essayer de contrecarrer, n'est-ce pas, l'intoxication européenne, ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, causer des dégâts dans l'organisation des élections en Afrique? Bien sûr on le peut. Bien sûr, c'est pour cela que nous sommes sur le terrain. Yo creo que se puede lograr, por eso estamos sobre el terreno. Et je crois que pour les élections futures à venir, Pienso je ne que veux pas para qu'on invite l'Union européenne à venir dans nos pays. Je préfère qu'on invite nos frères africains, c'est-à-dire la société civile africaine. Yo de recomiendo venir que observer las nos élections. próximas elecciones que se organicen en África, que no se esté invitando a la Unión Europea, que se esté invitando a nuestros hermanos africanos para observar las elecciones. Parce que quand ces Européens viennent chez nous en Afrique, Porque cuando los ils vont même pas europeos sur le vienen, terrain, ils sont dans les chambres d'hôtel. cuando Nous, vienen en nous sommes África, partout sur le terrain. y cuando hasta Sur le cuando terrain, on voit ce qui se passe. Mais hasta ils sont cuando- dans les chambres d'hôtel, c'est notre richesse qui les intéresse. Sí. Pourtant, nous, les Africains, on connaît nos pays. Oui. contrariamente, cuando vienen los observadores europeos en África, tampoco están sobre terreno, pasan todo el tiempo en los hoteles, en los hoteles. Emitiendo sus falsos informes. Sí, desde los- enviando sus falsos informes, mientras que nosotros, los africanos, nos metemos sobre terreno para ver lo que ocurre, pero ellos no van sobre terreno. Para ellos lo suficiente es estar en el país que organiza las elecciones y se quedan en las habitaciones de los hoteles y de ahí envían sus informaciones. Pero entonces una cosa, en el caso que él aboga por no invitar, por ejemplo, a la Unión Africana a nuestras elecciones, Unión Europea. perdón, a la Unión Europea a nuestras elecciones, entonces tampoco encontraría lo interesante, que es algo que mencionaba el otro día nuestro jefe de Estado, que en algún momento las elecciones en Occidente contaran con invitados africanos como observadores. Vous ne croyez pas que si l'on refuse d'inviter des Européens à participer ou assister pour observer nos élections, ceci ne va pas servir de raison pour que les Européens restent cependant dans leur position de ne jamais inviter les Africains
à observer les élections. Ils ne nous ont jamais invités, même en Europe. Les Blancs ne nous ont jamais invités à aller observer les élections. C'est nous qui les invitons à chaque moment. Donc moi, je veux que ça s'arrête maintenant. Yeah. On doit inviter nos frères africains à venir observer nos élections parce que nous connaissons les terrains. Eux, quand ils viennent, je vous ai dit, ils dorment toujours dans les hôtels. Mais nous sommes sur le terrain. Bueno, partout dans les villages. Ellos nunca nos han invitado y nunca nos invitarán, por lo que yo recomiendo nunca no volver a invitarles, y cuando llegan, cuando llegan, pues se quedan en las habitaciones y no van ni sobre terreno ni a los poblados para verificar el desarrollo de las votaciones. Pero si cree que eso se puede lograr si los mismos países, los mismos jefes de estados, las mismas organizaciones, los mismos gobiernos africanos no se ponen, digamos, solidarios, ¿no? ¿Vous croyez que ceci peut être réel s'il n'y a pas la solidarité en Afrique, puisque vous voulez que l'on puisse seulement inviter des Africains à observer des élections, mais il se pourrait que les journalistes trouvent qu'il y a très peu de solidarité au niveau des chefs d'État et au niveau d'Afrique. Ça c'est vrai, il y a peu de solidarité, mais je crois qu'avec le temps, ça va aller. Bueno. Avec le travail que le président Obiang est en train de faire pour l'Afrique, vous voyez comment il a sauvé la CAN. Yo sé, le Maroc a refusé d'organiser la CAN. Es cierto que hay muy C'est lui qui a sauvé poca... la CAN. Es cierto que hay muy poca solidaridad en África, pero se puede lograr con el tiempo. Veis que el trabajo que está haciendo el presidente Obiang a favor de todo el continente, y como saben todos ustedes, salvó la Copa de África de Naciones. Repite el hecho de que el presidente de Guinea salvó la CAN. De todas maneras, sí que es cierto, se lo acabo de comentar ahora a Juanjo sin que nos escucháis, que claro, para que se deje de invitar, por ejemplo, la Unión Europea a observar elecciones en África, primero hay que dar el paso previo que él dijo, que es dejar de aceptar financiación europea, porque desde el momento que aceptas la financiación tienes que invitarlo, obviamente. Sí, no vas a rechazar a la persona que te lo paga. Y yo creo que también sería, ya que ayer el observador que tuvimos ayer admitía esas peculiaridades que hay en África a la hora de hacer muchas cosas, todo, también en las elecciones. Bueno, pues si ya somos conscientes de esas peculiaridades, a lo mejor también podemos adaptar nuestros presupuestos a las elecciones. A lo mejor no es necesario gastar más de lo que tenemos para realizar unas elecciones, y así se pueden hacer sin contar con financiación de nadie, ¿no? Efectivamente. Bon, él considère que pour réussir dans ce fait d'éviter, dans ce fait d'inviter les observateurs européens, inviter l'Union européenne, allais-je dire, nous devions d'abord commencer à organiser nos élections sans leur demander la financiation. Bien sûr. Puisqu'on ne peut pas, si on leur demande la financiation, nous sommes obligés de l'accepter pour observer les élections. C'est vrai. C'est vrai. Donc les autres pays aussi doivent faire comme la Guinée équatoriale, financer leurs propres élections et laisser ces Européens-là en Europe. Parce que ce sont même des espions quand ils viennent en Afrique. C'est pas pour venir observer les élections. Souvent, je vois les rapports. C'est nous-mêmes qui faisons les rapports pour eux. Yo estoy compartiendo esta opinión, que debemos, si no queremos que ellos continúen observando nuestras elecciones, debemos primero rechazar la financiación, porque cuando vienen a África no solo vienen para observar, también son espías, y en muchos de los casos somos nosotros mismos los que escribimos los informes que envían ellos. Ellos nos utilizan para escribir estos informes, como saben que conocen mucha información del país, de los países. Entonces vienen no solo para observar, sino para espiar. Y claro, y entiendo que no solamente en cuestión de financiación, también hay que mirar hasta qué punto, digamos, a algunos países africanos les interesa prescindir absolutamente de la Unión Europea en sus elecciones y en otra serie de cosas, cuando hay de por medio incluso algunas digamos,
relaciones comerciales, financieras, económicas, en las que obviamente las partes, lo que pasa es que sí que es cierto que siempre es la misma parte la que exige algo para esas relaciones comerciales, pero mientras se sigan exigiendo y hay algunos que sigan queriendo satisfacer esos requisitos, obviamente no se puede prescindir absolutamente. Elle considère que plusieurs pays africains ont du mal à couper le cordon ombilical avec l'Europe, non seulement au niveau de l'organisation des élections, mais aussi dans d'autres organisations, puisque plusieurs en ont des intérêts économiques et commerciaux qui, au jour d'aujourd'hui, fait, n'est-ce pas, prévaloir les relations les relations très tendues, les relations étroites avec l'Occident. Mais il faut voir combien de pays veulent couper ce cordon ombilical. Combien de pays africains veulent, n'est-ce pas, cette émancipation, cette indépendance. En tout cas, ils ne sont pas nombreux, ces pays ne sont pas nombreux. Bueno, considera que son muy pocos los países. Ils ne sont pas nombreux, on les compte au bout des doigts. Y se les puede contar, Comme la Guinée équatoriale. Como Guinea Ecuatorial ha hecho un esfuerzo. Je crois qu'avec le temps, les autres pays aussi vont suivre les pas de la Guinée équatoriale. Parce que Pienso que con el tiempo otros países van a seguir el ejemplo de Guinea. Donc il faut le temps. Je crois qu'avec le temps, les gars vont prendre l'exemple sur la Guinée équatoriale. Y pienso que con el tiempo la gente va a tomar el ejemplo de Guinea Ecuatorial y esto llegará. Pero que hay muy pocos países que quieren prescindirse. Sí, porque ya hace tiempo que se está trabajando en estas relaciones sur-sur, ¿no? Que al final lo que consisten es aparte de las relaciones entre esos países de sur-sur, es crear un bloque... sur-sur. Aparte de la cooperación sur-sur, aparte de las relaciones entre ellos, lo que se pretende, entiendo también, es formar como un bloque fuerte para luego relacionarse con el norte. Sí. Pero claro, eso de igual a igual, no de cooperación de donantes y receptores, sino de igual a igual. Pero parece que eso como que no acaba de llegar todavía. Je considère que les pays africains, il y a longtemps qu'ils travaillent pour la consolidation des relations sud-sud, pour dans ce sens aller en bloc pour la coopération avec le nord dans les relations égales et pas de relations donateurs et récepteurs. Mais ceci, jusqu'au jour d'aujourd'hui, bredouille. Ça, c'est vrai. Mais je crois qu'avec ce que la Guinée équatoriale vient de faire, lo que Guinea acaba de hacer, la Guinea équatoriale a déjà fait le premier pas. Guinea ha dado el primer paso. Parce que ces Européens, qu'est-ce qu'ils veulent? Estos europeos, ¿qué es lo que quieren? Quieren nuestra riqueza. L'Afrique est un continent très riche. África es un continente rico. Nous avons tout en Afrique. Tenemos todo en África. Par exemple, quand ils veulent venir déstabiliser le truc, la Guinée équatoriale. Cuando quieren venir a desestabilizar a Guinea Ecuatorial es para llevar el petróleo. On n'a pas de problème, on a sillonné tout le pays. Estamos aquí, no tenemos problema, hemos visitado todo el país, las elecciones se han desarrollado muy bien. Hemos visto lo que ha pasado sobre el terreno. La población de ne pas reconnaître les urnes ont été bourrées. No, on était là, on a fait le dépouillement. Han querido instigar a la población. Han querido instigar a la población que las urnas no estaban, que estaban surtidas de papeletas del partido en poder, pero la realidad no ha sido esta. Sí, eran transparentes. Sí, que las urnas... Cristalinas. Sí, que les urnes étaient transparentes. C'était transparent. Et c'était déposé à l'air libre, tout le monde voyait. Las urnas se colocaron en presencia de todo el mundo, libres y vacías, antes del inicio. Dans les autres pays, on met ça dans les classes. Ou bien dans les salles. En Guinea Ecuatorial, les urnes étaient à l'air libre. No es como en otros países que se meten las urnas en algunas salas o en algunos cuartos, sino en Guinea Ecuatorial las urnas se ponían al aire libre. Sí. Et le dépouillement se fait devant tout le monde. Y el recuento de votos se hacía en presencia de todo el mundo, en presencia de los observadores internacionales y de los representantes de los 7 candidatos. Et chaque représentant a reçu un PV. Y cada representante de candidato firmó el acta. Lo que sí que es cierto es que con independencia de cuáles pueden ser esas quejas que tienen los que alegan que las elecciones no han sido creíbles y transparentes,
quiero decir, es difícil, habiendo estado en el terreno, pero ya desde la campaña, y es lo que dije el otro día, cualquiera que haya asistido a la campaña, que haya visto la campaña, yo no sé, se va a proclamar hoy los resultados. Eso es lo que se va a proclamar hoy, yo no sé, pero cualquiera que haya asistido a las campañas no le va a extrañar tanto, como ha dicho él, por ejemplo, una muestra que en una mesa de 65 electores, 60 hayan votado a un partido. Es que se veía ya. Otra cosa es que, la prensa fuera, que no es africana, etcétera, pretenda o entendería más que la gente no estuviera no estuviera toda de acuerdo, no estuviera a lo mejor un pensamiento tan unificado, que no apoyaran todos o que los apoyos estuvieran más diversificados. A lo mejor sí, pero si no ocurre así, no ha ocurrido así. Quiero decir, tú tampoco le vas a decir a la gente, oye, dividíos en porcentajes, apoyar estos a uno, apoyar. Si al fin y al cabo una democracia es una democracia y se trata de un sufragio universal, no es un sufragio, digamos, cualitativo. Es universal, todo el mundo, un voto a una persona, con lo cual que todo el mundo ha decidido votar o la mayoría ha decidido votar al mismo partido, pues bueno, es lo que ha ocurrido. Ya. Habrá que demostrar que no ha sido así. El voto no ha sido coaccionado. Así que yo ni siquiera me preocuparía si he hecho las cosas claramente bien y ya está. O sea que, como ya está. Decir, los que hacen, como quien dice, nues, ¿cómo se dice esto? Decir algo desde lejos y no poder, o sea, no tiene sentido. O sea, al fin y al cabo nosotros debemos estar firmes, en este seguros caso, de el tema está en que los informes, como la pregunta que hice ayer, el informe de los observadores, los informes de los observadores africanos deben tener su correspondiente peso ante las Naciones Unidas. Ajá, esa es otra pregunta que debemos hacerle. Sí. Sí. Su informe ha sido de alguna manera requerido o se va a emitir a Naciones Unidas. Votre rapport à quelle incidence? Non, nos rapports à beaucoup d'incidents parce qu'on a tout relaté dans nos rapports. Oui. Et d'abord, ça c'est une déclaration préliminaire que nous allons déposer dans toutes les ambassades. Hasta ahora tiene una información, un informe preliminar que se depositará en todas las embajadas. On va déposer dans toutes les ambassades. En todas las embajadas, aux Nations Unies, en las Naciones Unidas, en la Unión Africana. Et maintenant, dans un mois, y en un mundo, nous allons faire sortir une déclaration finale. Y en un momento, après la proclamation, después de la proclamación de los resultados por la Corte, por el Tribunal Constitucional, se hará el informe definitivo. Un informe conjunto electoral Est-ce que votre rapport est conjoint ou chaque mission a son rapport? Chaque mission a son rapport. Okay. Chaque mission a son rapport. Et nos missions sont pareilles. Parce que nous avons sillonné le pays ensemble. Tout ce qu'on a vu, c'est ce qu'on écrit. Nuestros informes coinciden porque todos hemos estado sobre el terreno y lo que hemos visto es lo que hemos escrito. No hay más leña que la que arde. Vous savez, même ces Européens, quand ils viennent en Afrique, ils viennent même changer les résultats. On a vu ça dans plusieurs pays. Cuando estos europeos vienen en África, hasta cambian el resultado. Esto lo hemos visto en muchos países. Ils viennent changer les résultats. Souvent, il y a d'autres candidats qui sont troisième. Hay candidatos que han llegado hay candidatos que estaba en tercera posición, pero que ellos le ponen en primera posición en los resultados que ellos publican. Donc tout ce que je peux dire à mes frères africains, c'est de faire comme la Guinée équatoriale. Lo que puedo leurs propres élections, de ne pas tendre la main au blanc. Parce que quand ils viennent, ils ont leurs candidats, ils tripatouillent les résultats, ils mettent les candidats au pouvoir. Lo que puedo decir a todos es que se siga el ejemplo de Guinea Ecuatorial y no pedir a los blancos, porque cuando llegan ellos tienen sus candidatos preferidos y luego publican resultados que no han sido los resultados oficiales, que no son oficiales. Bien, son mensajes muy importantes que nos está
dando nuestro invitado esta mañana. En todo caso, Pero lo otro que quizá podemos preguntar es que la información que tiene, que recibe de Europa, ¿de dónde vienen? Des emails dont vous recevez, des emails, Nous avons les emails. pour dire que les élections ont été truquées. Oui. Ils viennent d'où? De qui? Non, mais ça vient de l'Europe, ça vient de la France, des États-Unis. Mais dans quelle entité particulièrement? Non, souvent ça vient de comment on appelle ça, de la direction des affaires politiques. Donc ils nous envoient les emails comme ça, de ne pas reconnaître les élections. La Puisqu'ils direction veulent- des ils veulent affaires s'appuyer sur politiques. nous. La direction des assurances politiques. Donc souvent quand nous partons dans des pays, nous sommes menacés souvent. Parce qu'ils veulent faire... Menacés par qui? Par ces Européens, par ces Occidentaux, qui sont en train qui veulent intoxiquer l'élection de la Guinée équatoriale qui s'est bien déroulée. Il y avait beaucoup d'observateurs sur le terrain, avec des journalistes aussi. J'ai tiré mon chapeau à la télévision, comment on appelle ça, à la télévision Afrique Média, Oui. qui a fait venir toute la presse africaine qui était sur le terrain. Ok, C'était dice, des élections crédibles. los que les piden dar una información contraria a la realidad, dice que son correos que vienen de Las direcciones las direcciones políticas, de asuntos políticos. de asuntos políticos en los países europeos. Está felicitando aquí el trabajo que hace la televisión panafricana Africa Media, que ha hecho venir a periodistas de muchos países africanos para dar la información real, para informar objetivamente lo que ocurre en Guinea. bien. Bueno, que está bien, yo creo que ya ha dado suficiente Opinión suficiente. podríamos Sí. Sí, Ir a otro- con esto y con lo de ayer, yo y creo tal que vez lo que tengamos mañana, poco más podemos hacer. Bien. ¿No? Así que todo lo que ha quedado claro. Se ha informado. El informe preliminar lo vamos tenemos. preliminar está aquí. Sí. Dans un mois, on va faire le rapport final. On va vous amener ça. En un mes Tendrán se hará el informe final definitivo, sí. y nos Tendremos llegará. copias, ¿no? Sí. Bien. C'est moi qui vous remercie. Gracias, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ok. Bien, así que señores, vamos a pasar a otro aspecto. Sí,